Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio llamado Educación que Transforma, del pasado al presente. Mi nombre es Leider Charris, ingeniero ambiental, estudiante de la maestría en Educación Intercultural de la Universidad Iberoamericana. En este podcast vamos a reflexionar sobre cómo la historia de la educación en Colombia nos permite entender muchas de las prácticas pedagógicas actuales. A lo largo de este episodio vamos a hacer un recorrido desde la educación en la colonia hasta la dinámica del siglo XXI, relacionándolo con las pedagogías críticas y decoloniales. La idea es comprender que la educación no es algo aislado, sino que está profundamente influenciada por factores históricos, políticos, culturales y sociales, y que todo eso impacta directamente nuestra labor como docentes actuales. Para comenzar, es importante entender que la educación en Colombia tiene sus raíces en la época coloniales, específicamente entre los siglos XVI y XVII. En este periodo, la educación estaba principalmente en manos de la Iglesia Católica, específicamente de comunidades religiosas como los dominicos y los jesuitas. Estas instituciones fueron las encargadas de fundar las primeras universidades en el país. Sin embargo, esta educación no era para todos. Era una educación elitista, dirigida principalmente a los hijos de los españoles y criollos, y tenía un fuerte enfoque en la religión y la evangelización. Esto nos lleva a una primera reflexión importante. Desde sus inicios, la educación en Colombia ha sido excluyente y ha respondido a intereses específicos de poder. Entonces, nosotros como docentes actuales debemos preguntarnos si realmente hemos superado esas prácticas excluyentes o aún persiste de otra forma en nuestras aulas. Eh, Debemos reflexionar en eso, preguntárnoslos para así seguir mejorando según el contexto educativo. Eh, Posteriormente, en el siglo XVIII, la educación en Colombia empieza a transformarse gracias a la influencia de corrientes europeas como la Ilustración. Este movimiento promovía el uso de la razón, el desarrollo de la ciencia y la idea de que la educación debía formar al ser humano de manera integral. A partir de este momento se empiezan a enseñar conocimientos más prácticos, como leer, escribir y contar, lo cual permitió ampliar un poco más el acceso a la educación. Sin embargo, aunque hubo avances, también es importante reconocer que muchas de estas ideas fueron copiadas directamente de Europa, sin tener en cuenta el contexto propio de América Latina. Durante el siglo XIX y el siglo XX, la educación en Colombia estuvo profundamente marcada por conflictos políticos, específicamente entre liberales y conservadores. Los conservadores defendían una educación tradicional ligada a la iglesia, mientras que los liberales buscaban una educación más laica, orientada a la libertad individual. Estas tensiones provocaron cambios constantes en las leyes educativas, cierre de instituciones y reformas que afectaron directamente el sistema educativo. Esto demuestra que la educación nunca ha sido neutral, siempre ha estado influenciada por intereses políticos y por la ideología de quienes están en el poder. Por eso, como docentes actuales, es clave reconocer que nuestra práctica también puede reproducir o cuestionar esas estructuras de poder. En este contexto surge en América Latina
propuestas como la pedagogía críticas y decoloniales que buscan transformar la educación. La pedagogía crítica, representada por el educador brasileño Paulo Freire, plantea que la educación debe ayudar a los estudiantes a tomar conciencia de su realidad y a transformarla. Por su parte, la perspectiva decolonial cuestiona la idea de que el conocimiento europeo es el único válido y propone valorar los saberes locales, indígenas y afrodescendientes. También se relaciona con las propuestas como la teología, perdón, de la liberación, impulsada por Gustavo Gutiérrez, que pone en el centro a los sectores más vulnerables. Estas corrientes nos invitan a repensar nuestra labor docente, no como transmisores de contenidos, sino como agentes de cambio social. Eh, entonces, docentes, la pregunta aquí sería, ¿estamos formando estudiantes críticos o simplemente repitiendo información? Debemos analizar y cuestionarnos nuestra forma de labor, de enseñar, para así poder eh, colocar en práctica todas las pedagogías críticas y tener una relación más directa con el contexto en el que estamos de América Latina. Eh, bueno, actualmente, en el siglo XXI, la educación está fuertemente influenciada por la globalización y el uso de las tecnologías. Para nadie es un secreto todo esto de las inteligencias artificiales, de los avances tecnológicos. Hoy en día hablamos de educación virtual, competencias, estándares internacionales y dominios de idiomas como el inglés. Si bien estos elementos representan avances importantes, también generan nuevos desafíos, como la desigualdad en el acceso a la tecnología y la tendencia a formar estudiantes solo para el mercado laboral. Por eso es fundamental no perder de vista aspectos como la equidad, la justicia social y el desarrollo humano. La educación no debe limitarse a formar trabajadores, sino ciudadanos críticos y comprometidos con su entorno. Bueno, para concluir, podemos decir que la historia de la educación en Colombia nos permite entender que la enseñanza siempre ha estado influenciada por factores sociales, políticos y culturales. Desde la educación religiosa en la colonia, pasando por las reformas políticas hasta las tendencias globales actuales, todo ha ido configurando lo que hoy entendemos como educación. Sin embargo, también vemos que existen alternativas como las pedagogías críticas y decoloniales que nos invitan a transformar nuestras prácticas. Como docentes, tenemos la responsabilidad de no reproducir modelos excluyentes, sino de construir espacios educativos más justos, inclusivos y conscientes, porque al final educar no es solo enseñar contenido, sino formar seres humanos capaces de pensar, cuestionar y transformar su realidad. Muchas gracias por escuchar este podcast. Me despido. Aquí, Leider Charris, ingeniero ambiental, estudiante de maestría en educación intercultural de la Universidad Iberoamericana.